Bueno, si se acuerdan, lo último que vimos fueron los movimientos simples, lineales, y habíamos hablado del estudio de la cinemática. Habíamos dicho que la cinemática era la rama de la física que estudiaba los movimientos, pero no nos importaba qué producía esos movimientos. Simplemente hicimos una descripción de algunos movimientos idealizados, como es el movimiento rectilíneo uniforme, que era un movimiento rectilíneo, justamente de velocidad constante, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, habíamos estudiado, la caída libre, junto con la caída libre el tiro vertical, y habíamos estudiado estos movimientos, unos movimientos sencillos que se aproximaban o podíamos hacer aproximaciones, por ejemplo, de un automóvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado, un objeto que cae libremente, sin tener en cuenta el rozamiento del aire, o la resistencia del aire, y habíamos hecho una descripción de algunos movimientos a partir de unas ecuaciones sencillas, eh, definiendo velocidad, aceleración, distancia recorrida, etc. El tema es que, bueno, vimos la cinemática, cómo eran los movimientos, por qué, digamos, cómo podíamos describirlos, pero no habíamos estudiado o no nos preguntamos qué causa ese movimiento. Cuando nos preguntamos qué causan los movimientos, nos vamos a la rama de la mecánica, de la física, que se llama dinámica. Y dentro de la dinámica encontramos un nuevo concepto muy importante que va a ser el concepto de fuerza. ¿Sí? La fuerza es una cantidad física que podemos medir y justamente es lo que nos indica qué es lo que causa el movimiento. ¿Sí? Los objetos se mueven, pero algo causa que se muevan. ¿Sí? La fuerza es toda causa capaz de producir, modificar o impedir un movimiento y o deformar el cuerpo. ¿Sí? No, podemos aplicar una fuerza sobre una silla y moverla, sobre un plástico y deformarlo, romperlo. Bien, al aplicar la fuerza lo que estamos haciendo es modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Cuando una fuerza, perdón, actúa sobre un cuerpo, vamos a ver que puede ser que eh, lo deforme, puede ser que la suma de las fuerzas se anulen, y en ese caso no tengo un movimiento, tengo estado eh, en reposo, está nuestro cuerpo, o puede ser que haya una fuerza neta actuando sobre un cuerpo y bueno, se produzca una aceleración y por ende un movimiento. O sea, el estudio de las causas de los movimientos o por qué los objetos se mueven es la dinámica y trabaja el concepto de fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es definir qué es una fuerza, ya lo dije, pero ¿cómo lo podríamos representar? Bueno, las fuerzas también son magnitudes vectoriales, como habíamos dicho que lo era la velocidad, la aceleración o el desplazamiento. Y toda magnitud vectorial se representa mediante una flecha. Entonces también a la fuerza la vamos a representar con una flecha, ¿bien? Una flechita. Esta flechita vendría a representar la fuerza. Este punto sería el punto de aplicación de la fuerza, por ejemplo, tironear un objeto, ¿sí? Tironear así, o por ejemplo esto podría ser una soga, agarramos la soga, tironeamos y podemos mover el objeto por la aplicación de esa fuerza. Entonces estamos viendo que la fuerza también tiene esos elementos que son la dirección, que viene dado justamente por la línea en donde está la línea de orientación que tiene esta fuerza, o también el ángulo de inclinación respecto a alguna horizontal, que puede ser el piso. Vamos a decir, bueno, este es el piso horizontal, lo tomo como piso, y el ángulo que tenga esta fuerza respecto al piso horizontal justamente me va a dar la dirección de la fuerza. Tenemos que tener en claro que la dirección de la fuerza justamente es la línea de acción.
sobre, digamos, en que actúa la fuerza, ¿sí? Acá podemos dibujar una línea y sobre esa línea dibujamos el vector, esa sería la dirección. Y el sentido viene dado por la punta de la flecha. Acá tenemos el punto de aplicación, ya lo dije, y esta fuerza tiene una determinada intensidad, ¿sí? Esa intensidad es lo que nosotros representamos con un número. Vamos a suponer que nuestra fuerza, esta fuerza verde representada con un vector, es de 50 newtons. Las fuerzas se miden en newtons, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Tiene que ver con el hecho de que las leyes fundamentales de la mecánica clásica son las leyes de Newton, de Don Isaac Newton, y bueno, es una unidad de fuerza. Vamos a ver después cómo arribar a esta unidad de fuerza a partir de las unidades bases del sistema internacional. Bueno, hasta acá entendimos los elementos que tiene una fuerza: una dirección, un cierto sentido, un punto de aplicación, una magnitud que viene dado por el número acompañado siempre de su unidad. Bien, podemos dibujar diferentes fuerzas sobre un objeto que actúan, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a dibujar otra fuerza hacia allá. La propia fuerza peso que actúa sobre el objeto, de atracción gravitacional, siempre hacia el centro de la Tierra y desde el centro de gravedad del objeto, en este caso, ¿sí? El peso sí es una fuerza, ya vamos a entrar más en detalle respecto a eso, pero bueno, estamos dibujando algunas fuerzas acá y estamos representándola con diferentes vectores. Una flechita, simplemente. Bueno, eh, otra unidad de medida de fuerza es el kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza se le coloca una flechita indicando que es kilogramo fuerza, o a veces también se puede escribir como kilogramo y agregarle una F, también eso es kilogramo fuerza. Ahora, ¿qué relación hay entre el kilogramo fuerza y el newton? Bueno, un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Esto me va a estar dando una idea de esta magnitud, esta nueva unidad también. ¿Qué son 9,8 newton? Bueno, justamente es la fuerza que yo tengo que realizar o aplicar sobre un cuerpo de 1 kilogramo para levantarlo. Por eso también se llama, por ejemplo, el kilogramo fuerza, quizás sea más intuitivo. 3 kilogramos fuerza es la fuerza que tengo que hacer para levantar, aplicar para levantar un objeto de 3 kilogramos, y tiene justamente una relación con lo que son los newtons. Y acá podemos multiplicar directamente el 3 por el 98 y encontramos la cantidad correspondiente a eso. Son 29,4 o 4 newtons. Bueno, estamos viendo ahora, estamos entrando un poquito a entender qué es eso de newtons. Bueno, con 29,4 newtons que aplique yo, puedo levantar un cuerpo de 3 kilogramos. Bien, vamos a representar ahora algunas fuerzas. Las podemos representar o dibujar utilizando lo que es una escala. Bien, vamos a elegir una escala y voy a decir, mi escala será que 1 centímetro equivalen a 10 newtons. Una escala, una posible escala. Las escalas se eligen adecuadamente respecto a lo que queremos dibujar. Si vamos a suponer que queremos dibujar una fuerza de 2000 newton, podríamos elegir una escala de 1 a 100. 1 centímetro son 100 newton. En este caso voy a dibujar una fuerza cualquiera, con una dirección cualquiera, simplemente, bueno, utilizando acá la regla, simplemente vamos a orientarlo así, o podemos orientarlo así, ¿sí? Y si elijo esta escala, entonces la fuerza, vamos a dibujar una fuerza F de 30 newtons.
si esta fuerza es de 30 newton, tendría que tener, según nuestra escala, 3 centímetros. O sea que nuestra fuerza, vamos a dibujarlo en rojo, iría desde este puntito hasta este puntito, ¿sí? Esta vendría a ser, bueno, así más o menos. Ustedes lo dibujan bien con la regla. Yo no puedo acá en esta pizarra, pero más o menos esa sería la longitud de la fuerza. ¿Bien? Esa sería la fuerza, su longitud. Y acá estoy indicando una determinada dirección con un determinado sentido. Entonces, utilizando una regla, podemos definir una escala y así dibujar varias fuerzas. Por ejemplo, voy a dibujar otra fuerza, o veamos a ver qué cantidad, si eso corresponde a 50 newton. Casi, no corresponde. Si nosotros nos guiamos con esta escala nueva, o esta escala que definí, y esta sería una fuerza de 40 newton y no de 50. No sé si alcanzan a ver que cae en el 4. 4 centímetros, si 4 centímetros, bueno, un centímetro corresponde a 10 newton, 4 centímetros serían 40, perdón, 40 newton. Ahí estamos. Ahí lo borro. 40 newton. Bien. Hasta ahí estamos con el tema de representar una fuerza, que es una fuerza, sus elementos. Bien, la escala que podemos utilizar. Y bueno, ya entramos en el ámbito, en un nuevo tema, que es el ámbito de la dinámica. Vayamos a la próxima filmina. Ahora voy a hablar de lo que serían los sistemas de fuerza. ¿Qué son los sistemas de fuerza? Son sistemas donde actúan varias fuerzas. O sea, tengo varias fuerzas actuando sobre un cuerpo y podríamos definirlo en grandes rasgos en tres. O sea, ubicarlos o agruparlos en tres. El primero son los sistemas de fuerzas de tipo colineal. ¿Qué significa colineal o colineales? Colineal significa en la misma línea, o sea, son sistemas de fuerzas donde las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están en la misma dirección, o sea, en la misma línea de acción. Dibujamos un cuerpo. Bien. Dibujamos una fuerza actuando sobre el cuerpo y otra fuerza actuando en la misma línea, pero fíjense que en sentido opuesto. Bien. A ver, más o menos que con nuestra escala habíamos dicho 1 centímetro 10 newton. A ver, más o menos tenemos acá, bueno, acá tengo 30 newtons más o menos y acá tengo 10 newtons. ¿Ven? Fíjense una cosa. Si esta fuerza F1 es de 30 newtons y esta fuerza F2 es de 10 newtons. Ambas están en la misma línea. Por eso se dice que son colineales. Bien, puede ser que las fuerzas estén, bueno, más o menos en la misma línea, pero suponga que están en la misma línea. Entonces, puede ser que las fuerzas tengan igual sentido, o en este caso, por ejemplo, sentido opuesto, porque una tironea hacia la derecha y la otra tironea hacia la izquierda. Podríamos dibujar otra fuerza más, por ejemplo, hasta acá. Esta fuerza de este color celeste o color turquesa sería F3 y a ver cuál es la longitud para definir de cuántos newton estamos hablando. Bueno, 2 centímetros serían 20 newton. Bien, en este caso tenemos fuerzas de tipo colineales. ¿Cómo se suman? Porque estas fuerzas se suman y podemos sustituirla por lo que se conoce como una resultante, que sería la suma de todas estas fuerzas. La resultante va a ser la suma de todas esas fuerzas. ¿Cuál sería? La resultante, le ponemos R. Miren acá, le ponemos una flechita arriba.
Estamos hablando de fuerzas, por eso le pongo una flechita arriba, bueno, vectores específicamente. Todas las fuerzas que apuntan a la derecha puedo llamarla o puedo decir que son positivas. Y las que apuntan hacia la izquierda, negativas. Entonces, fíjense, acá tengo la fuerza 1 actuando, más la fuerza 2 actuando, más la fuerza 3 actuando sobre el mismo cuerpo. Ahora le agrego los signos, porque fíjense que son positivas, la de 30 newton, o sea, la fuerza de color verde, más, bueno, acá ahora viene la fuerza F2, es negativa porque apunta hacia la izquierda, entonces vendría a ser ahora menos 10 newton, y más 20 newton porque esta fuerza 3 apunta hacia la derecha. Bueno, acá que tenemos. Tenemos 30 menos 10 es 20, más 20 son 40 newton. Esta vendría a ser la fuerza resultante. Podría reemplazar a todas estas fuerzas, borrarlas y escribir una resultante, ¿sí? Que tendría que ser como que actúa una fuerza sólida de 40 newton. Es equivalente, esa fuerza es equivalente o ocasionaría el mismo efecto que la aplicación de estas tres fuerzas diferentes, ¿sí? Siempre en sentido como un sistema colineal, siempre como un sistema colineal. Puede ser que las fuerzas no tengan la misma línea, o sea, no tengan la misma dirección. En ese caso se dice que son sistemas de fuerzas paralelos o de fuerzas paralelas. Por ejemplo, tenemos un objeto, una barra, y sobre un extremo de la barra actúa una fuerza, ¿sí? X, F1. A ver, vamos a medirla y vamos a ver según nuestra escala que definimos, podemos medir y decir, bueno, podríamos adaptarla, borrarla un poquito y decir que sea de 30 newton. Vamos a hacerlo. Perfecto. Borramos un poquito y ahí tenemos una fuerza de 30 newton. Fíjense que ahora esta fuerza mira hacia abajo o apunta hacia abajo. Bien, y vamos a dibujar otra fuerza actuante también en el otro extremo de lo que sería mi... Bueno, está bien, más o menos así. En el otro extremo de mi barra, vamos a dejar con rojo, vamos a hacerla de 20 newton, más o menos así, 2 centímetros. Entonces acá tengo esta F, déjenme correr la regla, la corro para acá, después si la vuelvo a utilizar la busco, y acá tengo una fuerza F2 de 20 newton. No quiero escribir todo amontonado. F2 de 20 newton, dijimos. Perfecto. Bueno, como fíjense que ahora las fuerzas no están en la misma línea, sí son paralelas. La línea de acción de esta fuerza, o sea, la dirección de esta fuerza, la F2, es paralela a la dirección de esta otra fuerza. El sistema es paralelo. ¿Cómo hago en este caso? Bueno, para sumar dos fuerzas que están actuando de manera paralela, y en el mismo caso sumo las intensidades, ambas apuntan hacia abajo. Podría definir como que las fuerzas son positivas cuando apuntan hacia abajo, eso es una cuestión relativa. Pero, ¿dónde estaría aplicándose lo que sería la resultante? Bueno, lo que tengo que hacer es trasladar esta fuerza a continuación de la fuerza F2. O sea, hacer un cruce. La fuerza verde la traslado a continuación de la roja y viceversa. Entonces, tengo que trasladar una fuerza de 30 newtons a continuación de la fuerza roja. Lo voy a hacer en línea punteada. Sería hasta acá, ¿sí? Entonces trasladé, ¿sí?, lo que sería la fuerza de 30 newton a continuación.
Lo mismo hago ahora para el caso de la fuerza F2, la traslado a continuación, ¿sí?, de la F1. Son 20 newtons. Lo hago con una línea de punto nomás. A veces esta otra fuerza se le llama F2' porque vendría a ser el traslado, ¿sí? Y esta acá vendría a ser F1'. Podríamos decirle o llamarle F1' a esta fuerza que trasladamos, o sea, la fuerza 1 trasladada para acá. Lo que tenemos que hacer ahora es unir las puntas de ambas flechas, de ambas fuerzas, la roja con la roja, a ver si me alcanza a salir, uno con una línea de puntos, ¿sí?, y también la verde con la verde. Fíjense que tuve un punto acá de cruce entre estas dos líneas de puntos que dibujé. Bueno, esa va a ser la dirección de la fuerza resultante. O sea, va a estar acá aplicada. Ahí está. Cuya longitud va a ser la suma de las fuerzas, ¿sí?, de las fuerzas que tenemos. Sería 20 y 30, 50 newton. La resultante actúa en este punto del objeto con una intensidad de 50 newton. Ahí se ve. Perfecto. Voy a borrar. Acá no le puse flechitas. No vamos a borrarle las flechitas porque estoy hablando de la intensidad. Pueden ponerle las flechitas o no, no hay problema. Siempre que esté dibujando la fuerza, puedo colocarle la letra y su intensidad, y a la dirección y al sentido lo estoy observando con cómo está orientado el vector, ¿sí? Es un segmento orientado el vector. El tercer tipo de sistema es el que justamente moví hacia acá abajo. Sería el sistema de fuerzas concurrentes. Este sistema de fuerzas es el típico sistema donde las fuerzas actúan en un mismo punto, ¿sí?, pero vienen en direcciones diferentes. Concurrente significa actuar en un mismo punto. Vamos a medirlas a esta fuerza F1 y F2, a ver cuál es su longitud y según nuestra escala poder determinar qué tipo, qué cantidad o qué intensidad tiene estas fuerzas. A ver ahí. Esta me está dando 4 centímetros, quiere decir que F1 es una fuerza de 40 newton. Y F2, vamos a medir, utilizamos la regla. Moví acá, perdón, moví la otra imagen, a ver si puedo colocar el 0 y medir bien. Acá tenemos 3 centímetros, o sea 30 newton. Vemos nuestra, bien, 30 newton. ¿Cómo hacemos ahora para sumar estas fuerzas? Este tipo de fuerzas no se suman como habíamos sumado las colineales y las paralelas, para nada. Lo que tengo que hacer es algo que se llama método del paralelogramo. ¿Qué hago? Traslado primero una fuerza a continuación de la otra, respetando su orientación y su magnitud y sentido, obviamente. Lo vamos a hacer con azul. Por ejemplo, perdón, vamos a trasladar a continuación de la F1, fíjense que copio la dirección, o sea, la inclinación la copio con la regla. Ustedes esto pueden hacerlo con la escuadra y trasladar a continuación de lo que sería la F1 esa fuerza F2. Puedo hacerlo también como una prima, así, esta vendría a ser 3 centímetros. Esta vendría a ser F2', también de 30 newton. Y lo mismo hacemos con la F1. Ahora lo que tenemos que copiar es la orientación de la fuerza F1 y trasladarla. Fíjense cómo lo copio, ahí está, ahí se ve bien clarito que está
con la misma orientación y la traslado acá, a continuación. Fíjense, el largo es de 4 centímetros y por lo que dijimos hoy, nuestra escala, 1 centímetro 10 newton, tengo 40 newton, esa es mi F1', F1' de 40 newton. Bueno, ¿cuál será esta resultante? Bueno, la resultante va desde el punto de aplicación hasta lo que sería el punto de unión entre ambas fuerzas. Un poquito tengo que torcer la regla, un poquitito. Bueno, esto no se puede hacer tanto, pero vamos a intentar hacerlo. Me quedo mejor así. Voy a tomarlo como que queda así. Vemos, ahí estamos observando que la longitud de mi nueva fuerza es de 6 centímetros. Mi resolvente tiene 6 centímetros de longitud. Y fíjense la orientación que tiene. Estoy viendo que tiene 6 centímetros de longitud. Eso equivale a que sean 60 newton. Fíjense una cosa importante. 40 más 30 es 70 newton. Y no me dio 70 newton. No puedo resolverlo a esto sumando directamente las fuerzas, las magnitudes de las fuerzas como lo hicimos con los otros dos sistemas. Acá tengo que sí o sí siempre utilizar lo que se conoce como método del paralelogramo. Un paralelogramo es justamente lo que se me formó acá. Esa figura geométrica cuyos lados son paralelos es un paralelogramo. O sea, fíjense que este lado con este es paralelo, este con este es paralelo. Es un cuadrilátero, ¿sí? 4 lados, paralelogramo. Bien, con eso tenemos lo que son los sistemas de fuerzas y van a poder resolver la primera actividad a partir de la aplicación de esto que hemos visto en esta clase.